Pasado lunes 31 de marzo se conmemoró un día más de la concienciación sobre el cáncer de colon. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede llevar a cabo un tratamiento? Vamos a conversar con el cirujano oncólogo, el doctor Manuel Guzmán, aquí en el Congreso de la Mañana. Doctor, bienvenido al Congreso, un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla y venir dentro de sus ocupaciones. Doctor, ¿qué es el cáncer de colon? ¿Cómo se puede describir? En términos llanos, el cáncer de colon podríamos definirlo como el cáncer que se genera de lo que le conocen el colon o el intestino grueso. Ajá. Es donde se forman las heces fecales o la popó, ¿no? Okay. Normalmente puede degenerarse a partir de lo que se llaman unos pólipos, que son los que usualmente ven que los pacientes por la colonoscopía le retiran, o por lesiones específicas del colon. Lo bueno que tiene es que si se encuentra de forma temprana, pues se podría tratar y es prácticamente curativo, ¿no? Okay. Lo malo del cáncer de colon ahora mismo, en el contexto de su definición como es el hecho de que normalmente los síntomas comienzan a presentarse ya cuando el cáncer está un poquito más avanzado. Okay. Entonces es un poquito más difícil así. Ok, pero entonces, ¿cuáles son esos... ¿Cuáles son primero los síntomas que pudieran aparecer? Hay algunos que pudieran aparecer aunque no esté tan avanzado. Usualmente si el paciente tiene, que el problema de los síntomas depende mucho de dónde esté, ¿no? De dónde, exacto. El colon del lado derecho es un poco más grueso que del lado izquierdo. Entonces, el lado derecho oculta más las lesiones, pero si el paciente presenta un sangrado, pues verá las heces un poco más oscuras. Eso la gente dice que parece como si fuera borra de café. Okay. O también puede presentar un sangrado activo, presentarse que se siente muy mal anémicamente y presentar sangre roja rutilante en las heces también. Okay. Otra cosa que puede pasar es que el paciente comienza a perder peso de forma indiscriminada o que no esté tratando de perderlo. Y además de esto puede presentar también fatiga, puede presentar muchos síntomas que son muy inespecíficos, incluso dolor abdominal. Muchos de nosotros nos da un cólico y pensamos que simplemente es una infección o algún alimento que nos cayó mal. Okay. Pues puede pasar que eso sea un síntoma incluso de un cáncer de colon y por eso hay que tenerlo muy pendiente. Estar pendiente a ver qué es lo que está pasando, porque no puede ser, y en el caso que usted dice, un cólico, este cólico puede ser... ¿De qué manera? Puede ser muy frecuente, puede ser muy agudo, dura mucho tiempo. ¿Cómo podría ser? Normalmente cuando es por una obstrucción, que usualmente ocurre del lado izquierdo, es un dolor que no se quita y el paciente comienza a presentar una distensión abdominal. Pero si son cólicos intermitentes, que puede ser porque el intestino se haya retraído, dígase que se haya jalado hacia abajo, hacia donde comienza su vascularidad. Eso puede dar dolores cuando usted come algo muy copioso o tiene algún tipo como de alimento que pueda distenderlo. Por eso hay que estar muy consciente de si es algo rutinario que le pasa. Sería bueno que lo vea un gastroenterólogo antes de cualquier cosa. Ok. O sea, que atención por ese lado. En el caso del color de las heces fecales o sangre, puede haber otras situaciones u otras enfermedades, otras cosas que no sea cáncer. Sí, o sea, claro. Para que se sepa, para no sé tampoco, pero hay que prestarle atención. Sí, no. Como yo soy oncólogo, mi deber es descartarles a ustedes lo peor, ¿no? Y el peor ahora mismo sería el cáncer. Exacto. Pero existen diverticulitis, pueden ser un pólipo adenomatoso que no sea cáncer, que haya sangrado, pueden ser inflamaciones como son el Crohn, pueden ser alguna laceración por algún tipo de constipación muy frecuente. Okay. Hay pacientes que incluso al evacuar presentan fisuras anales que normalmente las heces pueden mancharse de sangre, pero no es un sangrado como activo súper importante. Exacto. Pero en este caso, si hay un sangrado, hay que prestarle atención. Sí, ir al gastroenterólogo de inmediato. Sobre todo si se repite. Yo no diría solamente si se repite. Okay, sí, de verdad yo entiendo que si le dieron la señal y usted tuvo una sintomatología que puede relacionarse con algo, trate de ir. Nosotros como dominicanos tenemos la mala costumbre de que nos automedicamos mucho y que nuestra familia y nuestros vecinos son médicos. Okay, entonces, el vecino me dijo que tenía un dolor, pues tómate esto que se te mejora. Un Sertal le puede mejorar el dolor, pero solamente enmascara lo que está pasando ahora mismo. Exacto. La mayoría de los medicamentos que tienen que alivian el dolor, de los analgésicos, lo que hacen es aliviártelo y ya, pero no te va a solucionar. Claro. Entonces,
hay que buscar la ayuda en un especialista. Eso nosotros siempre lo decimos aquí. Busque la ayuda, hagas un chequeo frecuente y sobre todo si hay unas señales. Porque a veces hay enfermedades sin señales, como vamos a hablar ahora. Entonces, pero si ya tú tienes una señal de algo, ojalá y no sea. Pero ve a chequearte de un especialista. En el caso de también el color. Usted acá dijo que un color oscuro para más fácil borra del café. De café. El resto de lo que queda en la greca. Se ve negro, oscuro, marrón, muy, muy, muy oscuro. El problema de esto es que el colon lo que se basa es, ya después de que el intestino absorbió prácticamente todos los nutrientes, el colon absorbe prácticamente líquido, electrolitos. Entonces cuando se reseca la popó, bueno, las heces, para que ya salgan, entonces eso va absorbiendo y lo que queda es el residuo del hierro y el hierro se ve negro. Y por eso es que cuando le dan pastilla de hierro también uno evacúa negro. Normalmente eso es lo que pasa. Cuando hay sangre se deshidrata, se pone negro y por eso sale oscuro. Ok, así que también hay que prestarle atención. Si usted no está consumiendo pastillas de hierro, si no está consumiendo, también hay que prestarle atención e ir a un especialista. ¿Qué tan común es el cáncer de colon? ¿Y tiene alguna discriminación o referencia a algunas personas son más por hombre, mujer, color? Son más propensos. Si uno lo busca de los libros de texto, los judíos askenazis son los que más presentan cáncer de colon por herencia, ¿no? Por la enfermedad de polipósica y ese tipo de cosas, ¿no? Pero lamentablemente nosotros los latinos tenemos grandes factores de riesgo porque nuestro estilo de vida, nuestra comida, nuestros pasatiempos son factores de riesgo. Entre los factores de riesgo son tener más de 50 años. Toda persona que tenga 40 años o más debería hacerse una colonoscopia simplemente de rutina. Simplemente de rutina. No tengo síntomas, no duele, no hay problema, pero después de los 40 es importante hacerse una colonoscopia simplemente por rutina. Sí, pero entonces ese mensaje, doctor, lo he escuchado muy poco. Esa sugerencia. Entonces aquí queremos, como siempre tratamos, de orientar. Esto debería hacerse política, así como se habla, por ejemplo, en el caso del hombre, el chequeo de la próstata. Pero entonces tenemos dos problemas, porque después de los 40, doctor, hay que hacerse ese doble por esa misma vía. Entonces ya yo que estoy llegando a los 40. Entonces hay que hacerse estos chequeos. Y así como en otras, en el caso de la mujer, después de tal edad, en el caso del colon, una colonoscopia, sea hombre o mujer. Sea hombre o mujer. ¿Qué pasa? El problema es que el cáncer de colon actualmente es el tercero en frecuencia, ¿no? Sacando el de piel. Sacando el de piel está mama, pulmón y colon. Y dependiendo de que si es hombre o mujer, le agregamos próstata, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, se ha rezagado un poquito porque de los cánceres prevenibles son el de cervicouterino, porque el Papa Nicolau lo detecta, ¿no? Y como un patrón, pues no hay ningún problema. El de mama es muy fácil hacerle el tamizaje, pues es una mamografía. Después de los 40, mamografía, es algo raro. Ya. Pero el de colon, al igual que el de próstata, ha sido un poquito más cuesta arriba por el método de abordaje, ¿no? Método, claro. Lamentablemente. Método fuerte para el hombre y para la mujer, pero para el hombre, realmente, el tema cultural. Sí, claro. El tema cultural, vamos a ser un poco prácticos y realistas. Culturalmente, al hombre se le hace difícil que lo toquen por la parte anal. Vamos a ser realistas. Entonces, como que sí, la costumbre, no, que yo no voy para allá porque hacerlo, yo me siento bien, estoy bien, pero una persona que se sienta totalmente bien a los 40. podría estar, sí, pero podría estar teniendo el cáncer, podría tener cáncer. Sí, podría. Y quiero repetirlo, totalmente bien. Totalmente sano. ¿Qué pasa? No hay síntomas en algunos casos. Lamentablemente, como le dije, dependiendo de la localización del cáncer y del tamaño que tenga en el momento del diagnóstico, serán los síntomas. Hay veces que le hacen una colonoscopía, encuentran un pólipo y el pólipo se ve raro, pero es pequeñito. Le hacen la biopsia por endoscopía, lo retiran y se dan cuenta que el cáncer está comenzando en la punta del pólipo. Simplemente con ese procedimiento el paciente está curado.
No hay que hacerle absolutamente porque más ya nada. se sacó de raíz. Como dicen aquí, ¿no? Se sacó Ajá. de raíz, pero es por el contexto de lo que significa, ¿no? Exacto. Hay pólipos que son pediculados, que parecen como si fuera una gota con un palito pegado al colon. Okay. Entonces, esa característica, cuando uno la tiene, si la quitan de raíz, como dicen aquí, Ajá. pues ya se quitó. Sería vigilancia, ver si no tiene más pólipos, retirar los otros y así sucesivamente. Pero eso no da absolutamente ningún síntoma. Por eso se recomienda la colonoscopía a los 40 años en adelante. Claro. ¿Qué pasa con eso? El problema es que yo he tenido pacientes, lamentablemente, con cáncer de colon a los 30, a los 26. Okay. Y creo que la más joven fue a los 19 años. Wow. Sin antecedentes familiares. Sin antecedentes, sin síntomas. Sin síntomas. Bueno, o sea, ella sí debutó. Más bien, exacto, no tenía síntomas anteriormente. No. Ya cuando llegan los síntomas es que iba avanzado. Sí, ya lamentablemente sí. Te lo digo, lamentablemente, incluso en las mujeres también un poquito más cuesta arriba, porque en el hombre es raro que nos duela algo. Pero dicen que los hombres no aguantamos dolores, ¿no? Exacto, sí. Pero la mujer que tiene que aguantar la menstruación, el periodo de ovulación, puede confundir los síntomas que tiene simplemente por eso. Pero si ya persisten esos síntomas, es bueno que se atienda. Incluso la misma gastroenteritis que le da a las mujeres, que siempre dicen que tienen dolor de estómago, son a veces síntomas de incluso cáncer gástrico, que no es el tema ahora mismo. No. Entonces sería bueno que se chequeen independientemente. Independientemente de todo. Usted habló de la alimentación en los latinos. ¿Qué tan cierto es de que, por ejemplo, se habla mucho del picante? Usted estudió en México, duró mucho tiempo en México. Siempre se ha hablado, no sé si es un sofisma, de que, bueno, en México hay mucho cáncer de colon por el consumo de picante. ¿Qué tan real es esto? Sinceramente no he leído en ningún sitio, aparte de los blockbusters, la cosa así como que son como por fuera de, que diga que sea el picante. Ajá. Pero la comida alta en grasa, las cosas procesadas, la comida procesada y el no tener fibra a la comida son altos factores de riesgo para eso. Consumir mucho alimento sin fibra o casi no consumir fibra. Casi no consumir fibra. Ok, entonces, aunque el picante en ningún caso podría tener y en este caso el exceso no podría tener un efecto. ¿Cómo le puedo decir? El problema es que todo agente que haga daño puede degenerar una lesión. Una lesión. Entonces, si usted come un picante, como usted en México muchísimo tiempo, la Valentina, que se le echaba hasta la palomita, ¿no? Sí. Eso es un picante muy, muy bajito que normalmente le molesta un poquito y ya. No. Pero no causa nada de como la gente dice que sale igualito por abajo, no pasa eso, ¿no? Pero si usted se come un habanero, un Carolina Reaper, algo que es súper picante, demasiado, pues puede incluso lacerar la mucosa del colon, incluso matar las bacterias que normalmente tiene y hacer una diarrea que es prácticamente una diarrea osmótica. Se va todo y sale líquido. Y esos son los cólicos, los dolores y ese tipo de cosas. Si usted repite mucho eso, pues puede lesionar su mucosa y de ahí podría generar algo. Pero que yo lo haya leído en un sitio y que diga que por el picante le da, no. Quizás también podría ser que al degenerar esa mucosa podría quizás provocar que otra cosa pueda llevar a afectar, sí, claro. Quizás también. Entonces, que obviamente el picante en ningún sentido exagerado podrá ser positivo, aunque nos guste, pero exagerado sería ya siempre, todo lo que en exceso hace daño, claro. Como siempre se ha dicho. ¿Qué alimentación? ¿Cómo podemos hacer el contraste y el equilibrio dentro de la alimentación del dominicano? Nosotros nos alimentamos, usted sabe cómo es. Entonces, ¿cómo podemos hacer el equilibrio? ¿Qué usted le agregaría o le quitaría para disminuir? Porque en el país tenemos unas estadísticas entonces altas de cáncer de colon. ¿Qué deberíamos incluir o disminuir para evitarlo? Bueno, ahora mismo nuestra comida base se basa en la bandera, ¿no? Exacto. La bandera, el arroz, habichuela, la carne. Mucha carne. Y el problema es el arroz, ¿no? Es mucho arroz, es poca carne, es poco vegetales y mucha habichuela, ¿no? Exacto. Entonces, normalmente lo que hay que tener búscate un plato de arroz, habichuela y carne típico dominicano para recordarlo y hablarlo en base a esa referencia. Pero continúe. Si quiere porque lo van a poner muy bonito. Sí, bonito. Que busque el plato que nos venden cuando usted va a comer en cualquier fonda, ¿no? En una fonda. Que se ve la mitad es arroz
2 Sí. carnitas y 2 lechuguitas al lado. Y eso es todo. Y ¿no? entonces, después del arroz, le echamos con también. Claro. Que es más arroz. Claro, y es más grasa. Entonces, lo que le digo, Sí, al final sí, de cuentas, deberíamos equilibrar el plato, ¿no? Se supone que el plato debería ser la misma porción, se supone que el puño de uno debería ser el arroz, ¿no? Ajá, Solamente. Solamente. Un puño de arroz. O sea, la El medida de puño como- suyo es lo que va a comer de arroz usted. Doctor, pero hay gente que se come 5 puños. Bueno, Sí, ahí, no, ahí- claro. ahí estamos viendo más o menos uno. Este se buscó así como fonda. Bonito, tipo fonda. ¿no? Pero ahí hay poco arroz, entonces. Ahí hay poco arroz. Como la Lo mayoría. complementaron con el concón. Con ¿no? el Pero- concón. Pero entonces hay muy poca carne, como usted dice, y Ujú. muy pocos vegetales. Usted podría buscar el que es como el plato, Búscate otra. el plato equivalente como de las medidas que debería Ajá. tener. Y lo dice así mismo, como los que son las fibras en este sitio, las proteínas Ajá. aquí y las verduras aquí. Se supone que la mitad del plato usualmente debería ser verdura, ¿no? Ok. Las otras 2 son las proteínas y los cereales, que es lo que Ajá. nosotros decimos el El arroz, y todo arroz, eso, ¿no? exacto. Entonces, cambiando eso y la forma de cocinarlo es que podemos modificar el consumo de grasas y lo de las saturaciones también, porque Exacto. el dominicano, si no tiene salami, el mangú tampoco es muy bueno, ¿no? Como que le Y hay que falta. echarle el aceitico del huevo frito arriba Exacto. con la cebolla, por eso también. Entonces, tenemos una gran carga de grasas saturadas Grasas sobre nosotros. ¿no? trans y grasas saturadas que, Ujú. porque aquí se consume bastante el aceite vegetal, Ujú. que sería una grasa completamente trans, una grasa saturada, que más trans que saturada. Y esto también podría afectar, bueno, en general afectaría. Sí, claro. Ok. ¿Cómo usted sugiere? Ahí estamos viendo otro plato. Vamos a ver. Pero ese está bien, porque ese Sí, tiene está- un poquitito de arroz. Ahí Esa está- es la medida, ¿no? Ahí- Esa sería la medida. ahí Starling buscó una medida correcta. Sí, Parece que esa ese es la fue el que se comió ayer, porque él trata de alimentarse bien. Entonces ahí hay una gran cantidad de vegetales, dígase, hay lechuga, hay aguacate, que es muy bueno. Sí, claro. Entonces está una gran cantidad de carne. Bueno, los Los fritos carbohidratos. están detrás, ¿no? Sí, sí. Pero entonces, y esto lo estamos hablando, usted no es nutriólogo, No. sin embargo, estamos hablando de que el colon, todo va a pasar por ahí. Ujú. Entonces, el colon se ve afectado en base a lo que comemos. Sí. Entonces, este tipo de alimentación, pero si le sumamos a ese plato, pero hay que ver, ese es el plato en el almuerzo. Ujú. Pero entonces, lo que consumimos en la mañana, lo que El consumimos en la desayuno. noche y el postre. Doctor, yo no sé si algunas personas van a apagar ahora mismo el televisor. El alcohol, la cerveza, el ron. Por eso mencioné nuestras tradiciones y la forma en la que vivimos los latinos, ¿no? El tabaco y el alcohol también están relacionados a cáncer de colon. Relacionados directamente. Directamente a cáncer de colon. O sea que el consumo excesivo de alcohol, que perjudica la salud, pero ya lo escuchamos tanto que ya eso nos entra por un oído y sale por el otro. Pero el problema Sí es- afecta directamente. Sí, el problema es el excesivo que es. Para usted, ¿cuánto es excesivo? Para mí, ¿cuánto es excesivo? Exacto. ¿Entienden? Como para mí, 2 copas de vino son excesivas. Ok. Para usted, tal vez una copa es Ujú. excesiva. Para Para muchos de otro, nuestros compatriotas, Una media caja de un- cerveza no es mucho, ¿no? Entonces, no es mucho porque es para celebrar solamente. Claro. Porque si vamos a exceso, quizá una caja ya sería mucho. Y los fines de semana, no solamente. Que es lo sí, que entonces todos los fines de semana. Sí, no, claro. Entonces, ¿por qué puede afectar directamente el colon el alcohol? Lo que pasa es que, El alcohol en todas sus versiones. sí, no podría decirle que el whisky o el gin tienen Exacto. menos que la cerveza, Exacto. pero se entiende que el consumo de alcohol genera radicales libres que pueden generar cáncer en alguna especificación, ¿no? No es que sea como específico de algo, pero se llama Exacto. algo que se denominan protoncogenes, que todos tenemos de alguna forma, dígase. No todos tenemos cáncer cuando nacemos y no a todo el mundo le va a dar por genética, no diga que me salió cáncer porque mi papá tuvo cáncer, ¿no? Ok, no. Pero algunas personas somos más sensibles a ciertas Ok. cosas que no pueden desarrollar cáncer. Un ejemplo muy fácil es el de pulmón. No todo el que fuma le va a dar cáncer de pulmón. Ok. Pero ok. casi el 97% de las personas que tienen cáncer de pulmón es porque Es fuman. porque fuman. Ok. Entonces, si usted es predisponente a eso, si usted Ujú, tiene alguna ujú. predisposición a esa lesión, pues si usted toma el alcohol, Exacto. le va a dar. Le va Tal vez a posibilidad. mí, a mi abuelo murió de cáncer de esófago, de laringe. Pues si yo me pongo a fumar, pues probablemente yo tenga ese gen y me ok. pueda dar el cáncer de laringe.
pero mi otra tía duró toda la vida fumando y nunca le dio, y era hermana de. Entonces, ese sentido es lo que le estoy diciendo. Claro, claro. Al igual que el tabaco en el colon es lo mismo. Si hay una molécula del nitrito, de los radicales que tienen ellos, de todas las cosas que tiene el cigarrillo, que de lo que lo conforma, alguna de estas puede activar lo que se denomina un protoncogen en usted, que puede degenerar el cáncer posteriormente. Ok. O sea que muy bien explicado, excelente, y gracias por esa explicación de esa manera. Pues a veces hablamos muy macro, vemos las cosas muy generales. No porque fulano, como usted dijo, duró todo el tiempo bebiendo y no le dio nada. Claro. Y se murió fue de viejo o que un accidente. Entonces, pero cada quien es diferente. Además, cómo nos alimentamos. Definitivamente lo que consumimos va a afectar porque el cuerpo está haciendo un esfuerzo para poder sacar los nutrientes, porque se supone que todo lo que entra por la boca sería para nutrirnos. Claro. Entonces, esto el cuerpo va a asumir, y mientras más cosas extrañas le entramos al cuerpo, pues más difícil va a ser los órganos distribuir esos nutrientes, y a la vez el trabajo del colon, que tiene que trabajar con todo lo que consumimos. Claro. Una cosa es que lamentablemente nosotros, esta generación, ahora mismo me voy a incluir porque aunque yo no soy de la última generación, pues hemos tenido le hemos dado más importancia al carbohidrato que a todo lo otro, ¿no? Exacto. Si te das cuenta, incluso en los reels que ponen en las cosas, ponen de que un café de Starbucks y un muffin y 3 tequilas, 3 margaritas. Ajá. Y que tienen menos calorías que el café, pues me voy a tomar las 3 margaritas, ¿no? Exacto, entonces, sí. Normalmente solamente nos basamos en qué tanta kilocaloría tiene un producto para dar el valor de que si es bueno o malo para comerlo, pero lamentablemente no es lo único que necesitamos, ¿no? No es lo único que se y mide. Para el cáncer de colon es muy importante. Y aparte de eso, la obesidad también se relaciona con... Entonces, pues, si ya comemos mucha grasa, si ya no comemos fibra, si no hacemos ejercicio, si tenemos sedentarismo y aparte somos obesos, que normalmente es lo que pasa, pues también se relaciona más con la obesidad tiene mucha relación. También. Doctor, otra vez algunos van a apagar el televisor. El café, entonces, usted lo mencionó. El café no, el alcohol y el tabaco. Okay. Y el tabaco. Pero digo, el café hasta ahora... Hasta ahora con cáncer de colon... No tiene ninguna relación. Hubieron muchos estudios que pusieron y dijeron que el café tenía como relación a muchos tipos de cáncer, pero se dieron cuenta de que donde lo hicieron todo el mundo tomaba café. Entonces, si yo tomo whisky y tomo café, el café siempre estuvo. Siempre va a estar el café. Si yo fumo y tomo café, pues el café estaba ahí. Entonces, lo relacionaron más con eso. Cuando hicieron la división, pues se dieron cuenta de que habían otros factores de riesgo más importantes, como yo tomo café, pero peso 400 libras, pues probablemente fue la obesidad. Y se va a pensar que fue el café. Deja el café, pero como quiera va. Pero hasta ahora, el café directamente no lo he leído que se relacione con cáncer de colon. Un consejo a la ciudadanía dominicana, a la diáspora que nos está viendo a través de Coco TV en sentido general para cuidar nuestro colon y también prevenir el cáncer de colon. Estar pendiente, al final de cuentas, siempre estar pendiente de sus síntomas, de cómo usted se siente. Y lamentablemente, si llegó a los 40 años, jefe, pues vaya donde el gastroenterólogo, que lo revisen. No pierdan tiempo. Lo más importante en la relación de lo que es el cáncer de colon es llegar a tiempo. Si usted tiene cualquier síntoma, si a usted le diagnosticaron un cáncer, sea prudente y llegue, porque hay mucha gente que ya entran en una fase de negación. Eso no es así, a mí no me tocó, eso es mentira, no es Dios me va a sanar. Si Dios le dio la oportunidad de tener un diagnóstico temprano, hágale caso, porque al principio es curativo. Si ya llegó con metástasis en hígado, pulmón o cualquier otro sitio, pues lamentablemente lo más que podemos hacer es tratarlo para paliar síntomas, para que usted tenga una mejor calidad de vida en lo que su cáncer lamentablemente lo mata. No le voy a dar mucha mente a eso. Si voy donde el médico, lo más que me voy a afectar más, hágalo con tiempo. Y los chequeos rutinarios, los exámenes rutinarios, siempre, aunque no tenga nada. Claro. Una cosa como la población que los ve, no solamente son pacientes de un nivel socioeconómico muy alto. Tenemos servicios en todas partes, ¿no? Como el que puede, porque llega a las clínicas, el que tiene
menos recursos económicos, estamos en el oncológico también. El oncológico y del Cibao. Y también en el Cabral Ibáez. No, nosotros amamos el oncológico. Nosotros tuvimos a la directora médica. Nali Cruz. Nali estuvo por aquí, de verdad, una eminencia. Tenemos que traerla nuevamente. Y nos orientó mucho sobre el oncológico y nos identificamos por el trabajo que hacen de manera voluntaria, por así decirlo, en algunos casos, pero sin fines de lucro, que no es del Estado. Porque mucha gente pensaba, y aquí lo discutimos y hablamos, no es del Estado ni recibe nada del Estado. El Estado abandonó el oncológico y el Estado no tiene nada congruente, gigante, para tratar los tipos de cáncer. Sin embargo, el oncológico está ahí haciendo un excelente trabajo, que está en Santiago, cerca del hospital. ¿Usted está allá y dónde más? Yo estoy en la Unión Médica del Norte y estoy en el Cabral Ibáez también. ¿Dónde podemos localizarlo? Yo estoy en la Unión Médica, en la Torre B, en el consultorio 322. Okay. En el oncológico voy los martes y los jueves. Bueno, yo actualmente soy el coordinador de la residencia de cirugía oncológica de allá. Okay. Entonces yo voy diario, pero mis consultas son martes y jueves. Y en el Cabral Ibáez los lunes y los jueves la consulta. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy claro y preciso todo lo que usted ha dicho. Creo que es una manera también de aportar a la salud de la República Dominicana, no solo en el consultorio ni directamente en su zona de trabajo, sino también a través de los medios de comunicación y la orientación para tratar de ayudar en cuanto a la prevención, en este caso sobre el cáncer de colon. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Un placer. Seguimos con más. Quédese ahí. Este es el Congreso de la Mañana.